And that's one of the reasons why the Every White Fellowship was such a success, because of your works that you do. Remember that there's a passage in Hebrews chapter 6 and verse 10 that makes us aware of the fact that the things that we do for God are not put over or brushed over to the side. God sees everything that we do for Him, the love that we have for Him, the love that we show Him through our works and through the different things that we do throughout the congregation. Not only for Him, but also for the brethren. And we are so proud of you, and I just wanted to share that with you. En esta mañana, hermanos, quiero que abran sus Biblias al libro de Colosenses, capítulo 2 y versículo 14. Colosenses, capítulo 2 y versículo 14. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Colosenses, capítulo 2 y versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. I'd like for you to open your Bibles to the book of Colossians. Colossians chapter 2 and verse 14. In Colossians chapter 2 and verse 14, it is there that the Apostle Paul writes the following words. Blotting out the handwriting of ordinance that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to the cross. May God bless His holy word. Vamos a orar, hermanos. Señor y bendito Dios que estás en los cielos, le damos gracias en esta mañana por la oportunidad, eterno Dios, que usted nos da de poder estar ante su trono en esta ocasión y pedirle, eterno Dios, aquellas cosas las cuales nos apremian en este momento. Padre Santo, queremos estudiar una porción de su palabra, pero queremos estudiar, eterno Dios, específicamente con el tema que se habrá de desarrollar en esta ocasión. Y le ruego pues, primeramente, eterno Padre, que esté con este servidor suyo, que me traiga a mi mente, eterno Dios, las cosas que he estudiado, las cosas que he preparado, para que así, eterno Dios, los pueda hacer con aquella sencillez necesaria, para que pueda inyectar conocimiento en nuestra mente y en confusiones, eterno Padre. Le pido por aquellos quienes habrán de escuchar en esta mañana sus palabras, eterno Dios. Le ruego pues que usted les limpie de todo estorbo, de todo impedimento, eterno Dios, que pueda detener el conocimiento suyo, penetrar hasta lo más profundo de su ser, eterno Dios. Y sobre todo, Padre eterno, le ruego pues que al escuchar su palabra, nosotros podamos acudir, asimilar, eterno Dios, aquellas cosas que hemos aprendido en nuestra vida, para que así, eterno Dios, nuestro camino cristiano aún se haga más patente ante este mundo perdido. Gracias le damos por todo. En tu Hijo te pedimos todo esto. Heavenly Father, once again, we are so thankful for the opportunity that you give us to come before thy throne, to ask you for those things, Father, that are pertinent to our study this morning. Heavenly Father, we know that there are certain things that need to be addressed this morning concerning the theme that we will be studying, and I ask that you can give me a recollection of those things that you have put in my mind and heart, in order that I may be able to express them in such a way that they will be simple, Father, for all of us to understand. That no confusion, no doubt will be put before our minds, but only your word, Father, which can build us up. And Father, I ask for those that will be listening to your word, that you will take all hindrance from their mind, that you will give them the ability, Father, not only to hear, but to be able to assimilate those things that will be studied, those things that will be taught, in such a way that our Christian walk can be presented with power, Father, to those that are lost. It is through your Son, Jesus Christ, that we pray all of these things. Amén. En este mes, hermanos, de febrero, vamos a empezar un estudio sobre Jesucristo,
pero sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana yo quiero tratar el tema con ustedes, el propósito de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y claro, ¿verdad?, que le he dado una área particular concerniente a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, es de quitar la ley. Cuando hablamos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que entender que Jesucristo vino a este mundo para morir, para que así varias cosas pudieran ocurrir a consecuencia de su muerte. Por ejemplo, podemos ver nosotros que en Lucas capítulo 19, versículo 10, nuestro Señor Jesucristo dice que Él vino a buscar aquello lo cual se había perdido. Cuando Jesucristo viene a expresar estas palabras, miramos nosotros que la muerte de Jesucristo, de una manera u otra, iba a ayudar a aquellos los cuales se habían perdido en pecado. Les iba a dar una esperanza para que así ellos pudieran hacer lo que fuera necesario para que un día pudieran salir de ese envolvimiento que les había quitado su esperanza y que les había envuelto en pecado. Pero además de esto, miramos nosotros que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para poder establecer, vino a este mundo y murió para poder establecer su iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18 habla de esto. Y sabemos bien de que nuestro Señor Jesucristo, para que Él pudiera establecer su iglesia, necesitaría que morir. Esto lo declara el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo versículo 18 al 20. He ahí otro propósito de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y tercero, miramos nosotros que era necesario que nuestro Señor Jesucristo viniera a este mundo y muriera en la cruz del Calvario, para que así todo ser humano pudiera ser perfecto ante los ojos de Dios. Recuerde que el Antiguo Testamento no pudo perfeccionar al ser humano. Hebreos capítulo 10, versículo 1 y 2 nos habla de esto. Y miramos nosotros que en Hebreos capítulo 11, versículos 39 y 40, Jesucristo, o más bien la Escritura, nos enseña que por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, no solamente nosotros podemos ser perfeccionados, sino que también los que vivieron anteriormente iban a tener esa oportunidad de la misma manera. Solo que hay ahí otro propósito por cual Jesucristo vino a este mundo y murió. Enseguida, miramos nosotros que Jesucristo nos dice, por medio de la palabra, de que Él vino y tuvo que morir para que así el Padre pudiera enviar el Consolador. Y para que así el Consolador entonces pudiera iniciar su trabajo, Filipenses capítulo versículo 6, para poder llevarnos a una perfección espiritual, a una madurez espiritual dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Y esto lo miramos nosotros en la primera carta de Juan capítulo 3, versículo 1 adelante. Solo que cuando hablamos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el propósito de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hay entonces una vasta área en donde podemos escoger de qué queremos hablar. Pero en esta mañana, como ya les he dicho, nosotros vamos a hablar concerniente al propósito de la muerte de nuestro Señor Jesucristo para quitar la ley antigua. Throughout this month of February, we're going to be looking at the death of our Lord Jesus Christ. The purpose of why Jesus Christ came to this earth to die. And I know that some of us probably are thinking, well, there's only one purpose, but in reality, when you look and study the scriptures, you will realize that there are several things that the New Testament teaches concerning the purpose of the death of our Lord Jesus Christ. Number one, we know that in Luke chapter 19 and verse 10, it says that Jesus Christ came to seek that which was lost. So there, we notice that there is a purpose of the death of Jesus Christ. In other words, He came to die in order to be able to rescue those that were lost in sin. Not only Luke chapter 19 and verse 10 speaks of this, but also Hebrews chapter 2 and verses 14 and following speaks of this as well.
But then we also notice that whenever we talk about the purpose of the death of Jesus Christ, we also have to understand that Jesus Christ came to this earth and to die in order that the church, his church, could be established. It starts off in Matthew chapter 16 and verse 18. But in reality, when you look at 1 Peter chapter 1 and verse 18 through 20, you will notice that it was necessary for the death of Jesus Christ in order for the church to be started. Because it was through his blood that was going to cleanse that which was lost, that is the sins of people, and the blood then was going to give us the assurance of an entrance into the body of Christ. That's what Acts chapter 2 and verse 47 speaks of. But also we notice that another purpose of the death of Jesus Christ is in order that humanity would come to a perfection, a spiritual perfection within himself or herself. You know, the Old Testament didn't have the capability of perfecting mankind. Hebrews chapter 10 and verses 1 and following speaks of that. The old law could not perfect, spiritually speaking, could not perfect mankind. But Jesus Christ could. In other words, this is what Hebrews chapter 11 and verse 39 and 40 says. That Jesus Christ came to die, and through his death, the people that live in the Old Testament together with us nowadays can be able to reach the perfection, spiritual perfection that we need. And the Bible speaks of that. But finally, we notice that another purpose of the death of Jesus Christ was in order for the Paracleto, the Holy Spirit, to come to this earth and to be able to start his work, Philippians chapter 1 and verse 6, on us, and to take us to the point where we need to be, speaking of maturity, within the body of Christ, in order that we can conduct ourselves in every good work, as Ephesians chapter 2 verse 10 speaks of, in order that together we can work within ourselves in order for the growth of the body of Christ. And that's spoken of in Ephesians chapter 4 and verse 16. But this morning I would like to speak concerning a purpose of the death of Jesus Christ, and that is that he died in order for the old law to be taken out. In other words, for the old law not to exist anymore, but to be taken out. And this is what the Apostle Paul says in Colossians chapter 2 and verse 14. That's the reason why I read this verse. Because therein you're going to notice that it is making reference to that. Por esta razón, hermanos, hemos leído Colosenses capítulo 2 y versículo 14. Porque aquí en el capítulo 2 de Colosenses, el apóstol Pablo está hablando de algunas filosofías peligrosas que habían entrado dentro del cuerpo de Cristo Jesús en la iglesia en Colosas. Y una de ellas era la filosofía de los judaizantes, del judaísmo, más bien. Y miramos nosotros que en Colosenses capítulo 2 y versículos del 11 en adelante, él está hablando de eso, del 11 al 17, está hablando concerniente a la filosofía del judaísmo, aunque no menciona el judaísmo abiertamente, pero está hablando concerniente a la filosofía del judaísmo. Y él está comunicando a los hermanos en Colosas el peligro de esta filosofía. Pero miramos nosotros en el versículo 14 que el apóstol Pablo nos está mencionando que Jesucristo, uno de los propósitos de Jesucristo, venir a este mundo y morir y triunfar públicamente en la cruz, fue precisamente para quitar este tipo de filosofía, lo cual se refiere al Antiguo Testamento, para que ya no esté sobre nosotros, sino que nosotros ahora estemos bajo una nueva ley. In Colossians chapter 2, as you will know, when you read verses 1 through following, you will notice that the Apostle Paul is making reference to several philosophies that had infiltrated the church at that particular time. Philosophies that were causing problems to the Christian brethren there in Colossae. And when you read Colossians chapter 2 and verse 11 through 17, he is making reference concerning the philosophy of Judaism.
he is making reference to the Old Testament law. But a part of explaining the dangers of this philosophy, the Apostle Paul makes us aware that Jesus Christ, when he died and went to the cross, and he died triumphantly at the cross, he took away that philosophy. In other words, he told the Christians, you no longer have to follow that. A new law has been established. And that is the purpose that we are going to be looking at this morning. The purpose of taking away the old law. Now, first of all, there are two things I want to study with you this morning. Number one, I want to study the things that Jesus Christ did prior to going to the cross, in order to make sure that his death was a triumphant death at the cross. And secondly, I want to study with you, once he demonstrated the triumphant at the cross, what is it that was established afterwards that makes you and me a triumphant Christian nowadays? Quiero estudiar dos puntos bien sencillos con ustedes hoy esta mañana, hermanos. Primeramente, quiero estudiar con ustedes concerniente a las cosas que Jesucristo hizo antes de ir a la muerte de cruz y muerte triunfante en la cruz. Y segundo, quiero estudiar con ustedes lo que nuestro Señor Jesucristo entonces establece posteriormente, después de que fue triunfante en la cruz, que ahora nosotros como cristianos vivemos una vida triunfante. Solo que regresando al primer punto, miramos nosotros que primeramente Jesucristo, cuando vino a nacer a este mundo, hermanos, en Mateo capítulo 1 y otros versículos que habla concerniente al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo con un propósito en mente. Él sabía bien lo que Jesucristo, lo que Él mismo tenía que desarrollar. Él, cuando vino a este mundo, sabía bien lo que el Padre le había enseñado, porque, pues claro, Él es Dios. En otras palabras, en Mateo capítulo 1, versículo 23, dice la palabra del Señor que Jesucristo al nacer este mundo es Emmanuel, es Dios con nosotros. Solo que concerniente al aspecto divino, Jesucristo entendió y supo correctamente las cosas que la deidad había establecido en la eternidad. Pero la parte humana de nuestro Señor Jesucristo estaba muy limitada en ciertas cosas concerniente al conocimiento. Es por esto que podemos ver nosotros a nuestro Señor Jesucristo, que en el momento que Él vino a este mundo, 8 días después de que nació, fue llevado al templo de Jerusalén. En Lucas capítulo 2 miramos nosotros que al nacer nuestro Señor Jesucristo, sus padres, José y María, lo llevaron al templo después de 8 días que había nacido, para hacer aquello lo cual era necesario, lo cual estaba establecido en la ley de Moisés que tenía que hacerse. Regresaron a casa. Y algo interesante que miramos nosotros en Lucas capítulo 2 es el versículo 40, en donde dice allí que Jesucristo crecía y se llenaba o se llenó de sabiduría. La palabra llenó de sabiduría, conforme a los lexicógrafos, es decir, ellos dicen lo siguiente, que llenar de sabiduría quiere decir que Él se vino a saturar su mente de la escritura disponible en ese entonces concerniente Jehová Dios. Y claro que sabemos bien que es la escritura del Antiguo Testamento. ¿Cómo sabemos esto? Porque Jesucristo, cuando habla con los apóstoles en Lucas capítulo 24, versículo 44, menciona que el libro que Él leía, el libro que Él estudiaba, era la Biblia hebrea. Y la describe de la siguiente manera: los escritos de Moisés, que es el Pentateuco, los profetas y los salmos, ahí en el versículo 44. La describe perfectamente. Ustedes recuerdan que la Biblia fue primeramente hebrea
y luego se vino a traducir en el griego, y luego vino la Vulgata latina, y así se comenzó, ¿verdad?, a traducir varias versiones. Pero la Biblia hebrea fue la primera. Y miramos nosotros entonces que ahí estas tres divisiones se encuentran. Interesantemente, leyendo yo un artículo de una organización que se llama Biblical Archaeology, o Arqueología Bíblica, leí un versículo en donde este escritor escribió lo siguiente, dice, y usted puede buscar esto, ¿verdad?, en archaeology, biblicalarchaeology.com. Escribió lo siguiente, dijo, concerniente a Cristo Jesús, en el Antiguo Testamento hay 414 profecías de Él. Y están divididas en lo siguiente, y en los 3 puntos que Jesús menciona. Los 3 puntos. Puede decir, en el Pentateuco, dice, se encuentran 144 profecías. En las profecías o en los profetas se encuentran 153. Y en los salmos se encuentran 117. Me parece que eso equivale a 414. Me pongo yo a pensar, Jesucristo entendió y sabía bien que estas profecías hablaban de Él. Porque de acuerdo a Lucas capítulo 2 versículo 40, Jesucristo fue lleno de sabiduría, es decir, Él estudió y Él creció en el conocimiento de la palabra. Tanto de que cuando Él regresa al templo, los rabís, en vez de ellos estar para contestar las preguntas de Jesucristo, ellos le están haciendo preguntas a Jesucristo. Y Jesucristo se las está contestando. Un joven de 12 o quizás 13 años. Y en el versículo 52 vuelve a repetir, vuelve a recalcar el autor Lucas que Jesús fue lleno de sabiduría. Entonces miramos nosotros que aquí Jesucristo viene a entender perfectamente lo que la parte divina entendía y sabía. Jesús lo vino a entender con la parte humana, porque se puso a estudiar. Y es por esto que cuando Jesucristo ya entonces creció, ya estamos hablando ya cerca de los 30, 31, 29, 30 años, cuando Jesucristo viene a predicar el Sermón del Monte. En Mateo capítulo 5, versículo 17 dice Jesucristo, no he venido para abrogar la ley, sino he venido para cumplir la ley. La palabra cumplir ahí, según los lexicógrafos, nos da a entender que esta palabra quiere decir desarrollar perfectamente cada punto que está escrito en la ley. Y esto me da a entender que Jesucristo había desarrollado perfectamente cada punto que estaba escrito de él en la ley, de una manera que la gente iba a quedar admirada. Entonces me pregunto yo, ¿cómo pues hizo Jesucristo esto? Bueno, sabemos bien que Él fue un gran y excelente comunicador. Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29 nos habla de esto. Que la gente se quedaba maravillada de la manera en cómo Jesucristo exponía la palabra. Porque no la exponía como los fariseos, no la exponía como los saduceos, como los escribas, sino que Él tenía una manera diferente. Y la manera de Él era que Él predicaba y enseñaba con la verdad. Él sabía bien, cuando una persona tiene confianza y tiene esa certeza de lo que va a enseñar, va a aplicar, es la palabra de verdad, lo hace con confianza y lo hace con denuedo. Porque sabe bien que nadie le puede acusar que algo es diferente, porque él inmediatamente puede regresar a la Escritura y decir, así dice la Escritura, así dice la palabra de Dios. No va a enseñar con que yo pienso, yo creo. Jesús nunca enseñó yo pienso, yo creo, sino que Él dice, así es y así será. Entonces miramos nosotros que Jesucristo, estamos hablando de la vida y lo que hizo antes de llegar a la cruz. Dijo, yo voy a cumplir todo. Voy a cumplir todo lo que se dice de mí. Pero lo que lo hace maravillosamente todo esto es de que Jesucristo lo hizo de una manera que no pecó en su vida.
Y esto era una profecía del Antiguo Testamento. En Isaías capítulo 53 y versículo 9 dice que ningún engaño se le habría de encontrar en su boca. Este es el profeta Isaías, profetizando algunos 700, 600 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí él predica y enseña que ningún engaño se había de encontrar en su boca, es decir, que Jesús no iba a pecar. Y esto lo vienen a repetir los apóstoles. Los apóstoles repiten esto de Jesucristo. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, dice que en Jesucristo no se encontró ningún engaño, ningún pecado. Pedro lo vuelve a repetir en 1 Pedro capítulo 2, versículo 22 en adelante. Juan, el apóstol Juan lo repite en 1 Juan capítulo 3, versículo 5. Y Jesucristo mismo reta a los religiosos de su tiempo con esta pregunta: ¿acaso alguno de ustedes me puede redarguir de pecado? Juan capítulo 8, versículo 46. Y ninguno abrió su boca, tanto que movían los labios. Y cuando se llegó la oportunidad que Jesús les da a ellos para que le puedan acusar, ninguno movió sus labios, porque Jesús fue un hombre sin pecado. Y esto fue lo maravilloso. Esto fue lo que causó una maravilla a la gente. Y esto fue lo que hizo la muerte de Jesucristo triunfante en la cruz. Cuando Él llega a la cruz, Él por eso pudo decir: consumado es. ¿Recuerdan el texto? Juan capítulo 19, versículo 30. Jesucristo en la cruz, colgando la cruz, dijo: consumado es. Y esa frase simplemente quiere decir: he cumplido todo. Se refería a las 414 profecías de Él. Para mí que se incluyó todo el Antiguo Testamento, porque Jesús tenía el propósito de quitar eso de encima del ser humano, porque eso no era lo que Dios tenía para nosotros, porque Dios ya le había prometido, Jehová ya le había prometido a Abraham, en Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante, la promesa y lo prometido para nosotros. Le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Esa es la promesa que Dios hace al mundo. Y Pablo la repite en Gálatas capítulo 3 y versículo 16. Dice: ¿cómo puede ser algo que vino 430 años después, refiriéndose a la ley de Moisés, anular lo que Dios había prometido primero? No pudo. Lea Gálatas 3, 16 al 18. Lo prometido fue dicho a Abraham: en tu simiente, dice ahí, la cual es Jesucristo. Es Jesucristo. Y en Jesucristo entonces ahora nosotros tenemos ahora una nueva ley. Esa ley no era para nosotros, sino que esa ley del Antiguo Testamento vino a ser únicamente para los judíos. Y fue para frenar, detener el pecado en la vida de ellos. Porque Dios ni para ellos tenía esto en mente, sino que era la promesa que se había hecho en Abraham a su simiente. Pero fue solamente para detener. Por eso Gálatas capítulo 3 y versículo 19 dice que fue añadida. ¿Qué fue añadida? La ley de Moisés fue añadida. ¿A qué se añadió? A algo que ya se había prometido, lo cual era para nosotros, porque dice para todas las naciones. Y esta nueva ley, hermanos, es lo que Jesucristo vino a establecer en este mundo. Eso fue el propósito de la muerte de nuestro Jesucristo. Él dijo: mi doctrina no es mi doctrina, sino que es de aquel que me envió. Juan capítulo 7, versículo 17 o 15 en adelante. Mi doctrina no es mía, es de Dios. Y Él vino a establecer esta ley de gracia, esta ley de amor, esta ley de misericordia, y es de la cual nosotros ahora vivimos bajo esa ley. Si usted y yo viviéramos bajo la ley antigua, nosotros no tuviéramos la oportunidad, la esperanza de salvación en nuestra vida. No tuviéramos eso. Pero la ley de Jesucristo, que es una ley de amor, Gálatas capítulo 6, versículo 2, dice: la ley de Jesucristo, la cual es la ley de amor,
esta ley de Jesucristo, sí podemos nosotros alcanzar vida eterna, salvación. Es una ley bien simple, bien simple. Y Jesucristo la ha establecido, la ha dejado, gracias a su muerte. Este es el segundo punto, la ha dejado, la ha establecido para que usted y yo podamos tener esperanza y para que podamos hacer lo que es necesario, porque esta ley, hermanos, y esta ley es el Nuevo Testamento. Es el Nuevo Testamento. Si usted quiere leer todo lo que va a ocurrir en la eternidad, lea el Nuevo Testamento. Si usted quiere leer cómo será el día de juicio, lea el Nuevo Testamento. Si usted quiere leer cómo el Señor habrá de responder, habrá de actuar en el día de juicio, lea el Nuevo Testamento. Jesucristo mismo dice en Juan capítulo 12, dice, por mis palabras, las que están escritas, seremos juzgados en el día postrero. Nada nuevo va a sacar Jesucristo como un mágico, ¿verdad? Que saca un conejo o lo que saca otra, no va a salir nada nuevo. Todo va a estar como está aquí en el Nuevo Testamento. Seremos juzgados por la ley perfecta, Santiago capítulo 2 y versículo 12. Entonces, ¿queremos nosotros estar seguros de lo que va a pasar? Lea el Nuevo Testamento. Ahí está todo. No va a haber ninguna sorpresa de otras cosas. El Antiguo Testamento, hermanos, no es para nosotros. El Antiguo Testamento es un testamento débil que no puede apropiar, que no puede ayudarnos en nuestro día. Hebreos capítulo 8, versículos 6 y 7 habla de esto. Por eso Dios procuró algo mejor. Y lo algo mejor no fue algo nuevo, sino que algo ya prometido en el principio, que le prometió a Abraham. In short, let me say the following in English. Whenever we read the Apostle Paul talking about Judaism, and he is making reference to the philosophy there, he is making reference to the Old Testament law. And that's what the Apostle Paul came to take away. You know, when we talk about the purpose of the death of Jesus Christ, which is what we're talking about right now, to take away the Old Testament law. Let me tell you some of the things that he did prior to going to the cross in a triumphant manner, the way the Colossians chapter 2 and verse 14 speaks of. You see, Jesus Christ, when he was born to Mary and Joseph, he was God. Matthew chapter 1 and verse 23 says, Emmanuel, God with us. We know that Jesus Christ is God. There's no denying that in the New Testament. Everywhere we turn to, we know that Jesus Christ is God. Romans chapter 9 and verse 5. John chapter 1 and verse 1. And Colossians chapter 1 and verse 15 and following. Many passages that speak about the deity of Jesus Christ. But he also was human. And in his human part, we notice that Jesus Christ was very limited to certain things that he had knowledge of, that was in the mind of God. And that's why Jesus Christ had to study the Word, Scriptures. In Luke chapter 2 and verse 40, we notice that Jesus Christ filled himself with wisdom. And that word there, according to the lexicographers, means that he studied the Scriptures. And the Scriptures at that time was the Hebrew Bible. The Hebrew Bible was divided into three categories, three divisions. And you see that in Luke chapter 24 and verse 44. It is the writings of Moses, it is the prophets and the Psalms. And there was an article that I read about concerning the prophets of Jesus Christ. And they say that there's 444 or 14 prophecies concerning Jesus Christ. And they divide them into these three categories, the three groups of writing. And we notice that
And I noticed that Jesus Christ, once he read these writings, the prophets and the Psalms, he had to know how many prophecies spoke of him. He had to know that. And the reason why I arrived at that conclusion is by the way that he speaks in the Sermon on the Mount. In the Sermon on the Mount, chapter 5, verse 17, he said, I have not come to take away the law, but I have come to fulfill the law. And that word there, fulfill, according to the lexicographer, means a perfect completion of everything that is written. So Jesus Christ understood and he knew very well the things that he had to do prior to going to the cross in his human state. And therefore we notice that Jesus Christ does all of this. And what makes it more wonderful and more impacting is the fact that Jesus Christ did it in a perfect manner. There was no sin found in him. And by the way, this was a prophecy in the Old Testament. In the book of Isaiah, chapter 53, verse 9 speaks of that. And we're talking about maybe 700 to 600 years prior to the birth of Jesus Christ. He fulfilled everything according to the scriptures of the Old Testament. And there was no sin found in him. As a matter of fact, we have 3 apostles that are witness to this. The apostle Paul, 2 Corinthians chapter 5 and verse 21. The apostle Peter, 1 Peter chapter 2 and verse 22 and following. And the apostle John, 1 John chapter 3 and verse 5. And even Jesus Christ himself is a witness to himself. Because he gave an opportunity to the leaders at that time, being the Pharisees, the scribes, and so forth, by asking this question, can thou accuse me of sin? And that would be the perfect prime time to come up with something if you were trying to accuse and trap Jesus Christ. But they didn't say nothing. In John chapter 8 and verse 46, it makes reference to that. So we notice that this is something that created an impact in people. This man was not only wise, but he was righteousness as well. And it shows by the way that he spoke and the way that he acted that people could not do nothing against him. In Matthew chapter 7, verse 28 and 29, he was an eloquent speaker. And we know by John chapter 8 that nobody could talk against him concerning him being a sinner. So therefore he goes to the cross triumphantly. And he dies triumphantly. And when he's on the cross, he says, it is finished. So the question is, what is finished? John chapter 19 verse 30, what is finished? It is finished. Everything that was written about him, everything that was talked about him. But not only that, we notice also that Jesus Christ came to earth to die in order to be able to establish his law. You see, it was never about the law of Moses. You know, some denominations, well, all the denominations, they believe that the Old Testament is there and we need to be subject to the Old Testament. The Old Testament was never for us. You see, when you go back to the book of Genesis chapter 12 and verse 1 and following, there Jehovah God gives a promise to Abraham and to his seed. His seed is Jesus Christ. Galatians chapter 3 and verse 16 and following says there, to his seed, which is Christ. That was the promise. It was never the Old Testament. The Old Testament was given to the Jews. And it was given to the Jews in order to refrain, in order to hold back sin. But not for us. We are children of the promise. The promise was given to us. So therefore, when Jesus Christ came to the earth, he died in order to be able to take away the law that was given as an intermediate law prior to the promise that was given by God to us. And therefore, this new law now becomes visible at the death of Jesus Christ. Now you know that there is a law, and it is the law of Christ. Galatians chapter 6 and verse 2 speaks of the law of Christ. James calls it the law of liberty.
James chapter 1 and verse 25. It is the law that will be used to judge all of us. And it is the law that is written within the New Testament. That is the law. And therefore, that is what the Bible speaks. To bring to a complete summation everything that we said, the following. The purpose of Jesus Christ coming to this earth to die was to take away the law. He first had to fulfill everything that was written about him in the Old Testament, in the law, in order to establish his law. And he did that. And that's why he died triumphantly at the cross, being able to take away everything that was against us, that was hindering us from hope of being with him eternally. The new law promised us that if we do what it says that we need to do, and if we are right before God. En conclusión, hermanos, quiero decir lo siguiente. Cristo Jesús vino a este mundo para morir por nosotros. Y vino a morir para quitar la ley. La ley que Él cumplió, Jesucristo cumplió perfectamente para poder establecer la suya. Y su ley es la cual nos va a gobernar hoy. Es la que nos gobierna hoy y es la que nos va a juzgar en el día de juicio. Así que mi pregunta en esta mañana, ¿cómo estás tú con el Señor? Si Dios viniera hoy en una hora y nos pescara ahí pues comiendo, ¿verdad? ¿Estás listo? ¿Estás preparado? No va a haber tiempo ni para lavar los dientes. Estamos listos, estamos preparados. If Christ was to come in a little while, would we be ready? Si no estamos listos, le ofrecemos una oportunidad para que se liste. Le invitamos para que venga mientras ponemos de pie y cantamos.